compartir esta palabra le hemos llamado Jesús nos enseña que el fracaso no es decisivo. Bueno, y vamos a explicar 5 pasos que nos pueden llevar a tomar de nuevo la nueva rienda, a hacer las cosas nuevas. Y dice el primer paso: siente y expresa tus emociones. Y nos basamos en el capítulo 21 de Juan. En él relata cómo Jesucristo se hace presente en la vida de los discípulos una vez que ya había sido crucificado, ya lo habían sepultado, ya había estado en la tumba, ya lo habían ido a buscar porque había desaparecido. Juan, antes de esto, aquí nos vamos a enfocar en Pedro. Pedro ya lo había ido a buscar en el sepulcro junto con Juan y con María Magdalena. No lo habían hallado, ellos estaban desesperados, ellos tenían miedo a los judíos, ya no sabían qué hacer. Pero pues sucede esto. Dice, poco después Jesús apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era el del pueblo de Caná, de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos respondieron, nosotros vamos contigo. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no pudieron sacar la red del agua, pues era mucho lo que pescaron. Yo puedo imaginarme la actitud de cada uno de los discípulos. Ya no estaban, primero tenían la atención de mucha gente porque estaban siguiendo a Jesucristo, porque Jesucristo les estaba compartiendo de la palabra y les estaba enseñando lo que ellos tenían que enseñar. Ellos los había llamado Dios a compartir de la palabra, a pescar hombres. Ellos cuando los llamó les dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres. Ya no van a ser pescadores de la barca. Y ellos regresaron a ese tiempo de la barca, a ese tiempo en que pescaban. Pero también hay una desilusión. Los lleva a la desilusión porque no pesca nada a pesar de la experiencia que ya tenemos, a pesar de lo que deseamos, a pesar de tener objetivos. Es un fracaso. Y también no poder salir a las calles por miedo de que los judíos les fueran a hacer algo, porque recuerden que cuando atrapan a Jesús, cuando lo llevan ante el concilio, ante Poncio Pilatos, todos se dispersan. Dijo Dios en la palabra que se iban a dispersar sus ovejas. Pedro se va y lo va siguiendo a donde va y lo llevan al concilio y Pedro le dicen, una de las mujeres que estaban ahí, ¿tú eres de los que estaban ahí con Jesús? Y él dice, no, yo no lo conozco. Vuelve la segunda vez de que ya está su corazón medio, pues avergonzado,
confundido, no saber qué hacer, se va a la puerta del concilio y de nuevo le preguntan, ¿tú? Yo te vi con Jesús. Y él dijo, no, yo ni siquiera lo conozco. No he estado con él. Y la tercera vez, en donde Dios ya le había dicho que lo iba a negar 3 veces, la tercera vez le dijeron, Pedro, tú incluso hablas como él. Tú te comportas como él, como para decir que tú no lo conoces. Y le dijo, no, yo no lo conozco. Y entonces cantó el gallo y se acordó. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue y se refugió y se puso a llorar porque se cumplía la palabra que Dios le había dicho. Me vas a negar. Desde entonces Pedro no había visto a Jesús hasta que llegaron a la barca. Bueno, sí estuvo con ellos en la segunda vez cuando estaban encerrados y fueron a juntarse todos con María Magdalena porque se hizo presente en ese momento. Entonces, yo me puedo imaginar a Pedro y a todos los apóstoles con esas emociones encontradas de decepción de que había abandonado a Jesús. Y él le dijo antes, yo, Señor, aunque te avergüencen, yo te voy a seguir. Aunque tú te mueras, yo me muero contigo, no te voy a abandonar. Y sin embargo, él lo había negado y estaba decepcionado. Estaba resentido, tenía miedo y tenía culpa. ¿Cómo iba a remediar Pedro eso delante de Jesús si ya no estaba él? Ya no estaba para que pudieran hablar. Pero sin embargo, Dios tiene otras segundas oportunidades. Yo pude presentar otro examen y hice 3 veces un examen para entrar al nivel medio superior y nada, no pude pasar. Pero tampoco me quería yo quedar estancada en ese lugar y decir ya no voy a estudiar. Yo tenía que hacer algo en mi vida y ser mejor. Hay muchos ejemplos en donde podemos fracasar. Yo también, no solo en eso fracasé, he fracasado en muchas cosas. Sin embargo, aquí Jesús nos viene a rescatar y nos viene a decir que no perdamos el ánimo. Y entonces vamos a seguir con el segundo punto que nos va a hacer favor, Laura. Hola, buenos días, hermanos. Así como nos dijo Andy, vemos que es importante que en un fracaso nosotros podamos expresar nuestras emociones. A veces nos quedamos con todo esto y es una bola de emociones, sentimos frustración, decepción, miedo, resentimiento, culpa, enojo y frustración. Y yo te quiero llevar al segundo punto. Es importante que recordemos quiénes somos. Porque después del fracaso, te voy a leer el versículo 7 de Juan 21. La versión que estamos trabajando hoy es traducción lenguaje actual, pero las van a poner en las pantallas, así que no te preocupes. Y dice el punto número 7, el versículo 7. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla de la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tenemos un fracaso, perdemos nuestra identidad. No sabes ni quién eres. El fracaso es como si te pusieran una venda en los ojos, una etiqueta que te dice, eres tonto, no tienes cualidades, no eres inteligente,
Y está fracaso, 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 fracaso. Esta parte de la escritura dice que cuando Pedro escuchó que era el Señor, él en pocas palabras se había quitado toda la ropa, ¿no? Me imagino que nada más con el puro calzón ahí andaba pescando. Pero imagínate, cuando tú y yo fracasamos, es como si nos despojaran de nuestra identidad. Nos despojan de lo que nosotros hasta ese momento antes del fracaso creemos que somos. Y dice la escritura que cuando él escuchó que era Jesús, ¿qué hizo? Pues agarró su ropa, vámonos. Y tú dices, pues ya se hubiera aventado así, pues si ya no tenía ropa, ¿no? Y esto es muy importante, porque Jesús no te quiere sin identidad. Sabes, nosotros en liderazgo, nuestro pastor ha estado trabajando mucho con el liderazgo de la iglesia, porque el fracaso no es algo que afecta a unos cuantos, es algo que nos afecta a todos. Quisiera decirte que no vas a fracasar, pero la realidad es que es algo a lo que te vas a enfrentar en diferentes magnitudes, pero todos vamos a pasar por ese fracaso. ¿El fracaso qué es? Simplemente es esa sensación de no poder hacer algo, de que algo no se te logre, de que algo no se cumpla a corto o a largo plazo, pero eso es el fracaso. Y el pastor ha trabajado con el liderazgo e identidad. ¿Sabes por qué? Porque si estamos aquí, déjame decirte que yo no estoy aquí porque sea la mejor de todos los líderes. No, al contrario. Estoy aquí porque Dios ha ido formando mi vida y mi carácter. Y quisiera decirte que no he fracasado, pero ha sido fracaso y aprendizaje continuo. Y si yo te pregunto el hecho de por qué hoy estás aquí, tal vez un fracaso te llevó aquí, a buscar a Dios. Y el día de hoy es importante que tú y yo entendamos que para Jesús el fracaso no es decisivo. Si nosotros nos equivocamos, reprobamos una materia, no pasamos el examen, en el trabajo nos corren o cosas así, te estoy hablando cosas de la vida cotidiana. Pero tal vez puedes haber fracasado en un negocio, invertiste y perdiste todo, perdiste tu casa, muchas cosas y te sientes fracasado. Nosotros humanamente nos desechamos y dices, no, ya no lo vuelvo a hacer, ya ni sirvo para nada, mejor ya me quedo así. Pero sabes que para Jesús el fracaso no es decisivo. Por eso es que hoy le pido a Dios que nuestros oídos y nuestro corazón esté receptivo a lo que Dios quiere hablar. Y es importante que tengas identidad, porque si yo te pregunto quién eres, es más fácil que me digas cosas negativas de ti que positivas. Por eso es importante que sepas quién eres. Y si tú no sabes quién eres, está la Biblia. ¿Quién eres? Yo tengo mi lista de identidad. Es más, la pinté en mi pared. Porque soy hija, porque soy inteligente, porque soy virtuosa, porque soy amada, porque soy sabia, porque soy hermosa. Y es algo que yo necesito estar trabajando constantemente. ¿Quién eres? Trabaja constantemente en quién eres. Jesús no quiere que vayas desnudo como Pedro con él, ¿no? Él ya te revistió de una nueva naturaleza. Tal vez antes hacías cosas de las que te avergonzaban, pero eso era antes. Has recibido a Cristo. En 1 Corintios 5 nos dice que las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Él te da una nueva identidad. Él te da una nueva visión, una nueva percepción de ti mismo. No eres el fracasado, no eres el tonto, la tonta. No eres el inútil, eres hijo de Dios. Versículo 9 dice, cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la playa.
Estaba repleta, pues tenía 153 pescados, grandes, ¿eh? A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Versículo 12 dice, Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, pero dice, bien sabía que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Aquí quiero que tengas esto presente. Tú debes de tener identidad, tú debes de saber quién eres, pero en esos momentos del fracaso quisiera decirte que es bien fácil recordar quién eres, no es tan fácil. Pero ¿sabes quién viene? Jesús. No estás solo, viene Jesús. Lo que hizo con sus discípulos. Imagínate, después de que lo negaron, lo vendieron, se escaparon o todos huyeron, solamente Juan y María se quedaron ahí. Pero los demás, y Pedro el que decía, Señor, si yo daré mi vida por ti. ¿Dónde estaba el que daba la vida por ti? Ya hasta te negó, ¿no? Cuando le preguntan, él es de los seguidores de Jesús. No, yo ni lo conozco, ¿no? Imagínate si Jesús se hubiera quedado en su mente con el fracaso, hubiera dicho, no, pues mis discípulos ya me abandonaron, ninguno vino conmigo. No, hombre, pues ¿para qué? Todo el tiempo que les invertí. Y fíjate, porque a veces eso suele ser, pero ¿sabes qué? Jesús no es así. Por eso es importante que tú y yo aprendamos de Jesús. Porque nosotros, si alguien nos falla, ¿cómo reaccionamos? Que lo vuelva a escoger. No, mejor pónganme a otro. Nosotros, seres humanos, somos así. Descalificamos a la primera, condenamos a la primera. Pero Jesús no. ¿Qué hizo? Imagínate, quiero que tengas esta escena en tu mente. Los discípulos bien agüitados porque ellos sabían que habían fracasado. No necesitaban decirlo. Tan simplemente el hecho de volver a hacer lo que antes hacían, regresar a lo que antes hacía, es porque no está bien tu corazón, es porque te sientes mal emocionalmente, es porque te han dado un golpezazo duro. Sin embargo, Jesús los esperaba. Fíjate, ya había hecho la fogatita, ya había puesto unos pececitos ahí a cocinar bien ricos y con pan. ¿Y qué les dice? Vengan a desayunar. El fracaso te aleja de Jesús. Cuando caes en adulterio, cuando cometes un error, cuando pecas, te sientes fracasado. Pero Jesús te dice, yo no te hago un lado. Te invito a desayunar, te invito a la mesa, te invito a que vengas, porque yo te amo. En el fracaso, por más traqueteado que te puedas sentir, por más golpeado que te puedas sentir, va a haber alguien que te va a estar esperando con los brazos abiertos para abrazarte, y ese es Jesús. Y tú tienes que entender esto, que Él no te va a desechar. Y tienes que trabajar con tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? Tienes que ver y tienes que entender quién eres en Cristo. Jesús te ama, eres su hijo. Y si hoy le has fallado, no me contestes. Pero si hoy tú le has fallado, te sientes fracasado y la vida te ha traído zarandeado con toda esa lluvia de emociones, frustración, miedo, resentimiento, culpa, ira, es un buen tiempo para dejar que te alimente el maestro. Deja que te dé de comer. Déjate amar, déjate querer. No te guardes nada, abre tu corazón, exprésalo. A veces satanizamos las emociones y decimos, es que no son de Dios. Entonces, ¿por qué las tenemos ahí? Una cosa es que las dejemos ir desenfrenadamente, ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí ya no te puedo excusar y decir, ay, es que pues son de Dios. No. O sea, si sientes enojo, ya te estás agarrando con alguien y te desquitas, entonces eso no está bien. Pero el sentir enojo y decir, denme mi tiempo, ahorita regreso, no está mal. Por eso es importante que tú sepas quién eres. Y los voy a dejar con el tercer punto, Andy. Gracias.
Bueno, en el segundo punto vamos a poner, acepta lo que pasó y háblalo. De nuevo, siguiendo con la perspectiva de Laure, en donde Dios nos da una segunda oportunidad. Yo recuerdo en alguna ocasión que me dijeron, Dios ama a todas las personas, sin excepción. Lo que no ama a Dios es el pecado. Y hoy podemos acercarnos nuevamente para restablecer una comunicación con Cristo Jesús, para sentirnos amados, sentirnos rescatados por Dios. Porque dice la palabra de Dios, aquí está Dios y llama a la puerta. El que quiere le abre la puerta y lo invita a cenar con él. Pero hay quien no hace esto. El ánimo de Dios es que todos podamos conocer de su palabra. Y bueno, a Pedro le da una nueva oportunidad en el versículo 15. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida a mis seguidores, pues son como corderos. Dios de nuevo le vuelve a entregar la identidad a Pedro. Ya le había dicho que él tenía que cuidar de sus ovejas antes, pero ahora le está de nuevo confiando a sus ovejas. Lo está poniendo de nuevo en ese lugar donde es un lugar privilegiado. Vamos a ir a buscar a las personas para que puedan conocer de la palabra de Dios. ¿Has pensado si en alguna ocasión se te ha presentado la oportunidad de decirle a una persona cuán importante es en tu vida Jesucristo y cómo te ha limpiado y te ha sacado de ese foso cenagoso? Pues Jesús le estaba pidiendo a Pedro que pudiera rescatar a esas personas. Dice en el versículo 16, Jesús volvió a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Nuevamente, Dios le pide a Pedro que cuide a sus ovejas, que vaya por ellas a donde se encuentren perdidas, a donde se encuentren lastimadas, como decía Laure, con ese miedo, con esa angustia. De nuevo, en el versículo 17, por tercera vez le dijo Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si le quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Yo creo que en ese momento Jesús ya había perdonado a Pedro, después de que lo había negado. Yo creo que en ese momento Dios le da una nueva oportunidad a Pedro para que pueda hacer lo correcto. Yo me puedo imaginar cómo se siente Jesús a la hora que les dice, yo me voy a ir a pescar. Yo me voy a ir a pescar. Y además había 7 de ellos, de 12, bueno, de 11, porque ya se había muerto Judas. De 11, 7 de ellos habían seguido a Pedro a pescar. Y luego se van a la barca
y luego en la noche no pesca nada. Dios los quería regresar al punto de inicio para que pudieran hacer la obra perfecta, ir a compartir de la palabra de Dios. Que ese fracaso, esa negación teníamos que cambiarla, que transformarla en un nuevo pensamiento. Ciertamente dice la palabra de Dios que nosotros ponemos y pensamos las cosas, pero Dios es el que afirma nuestro camino. Dios es el que nos guía. También nos dice que separados de Él no podemos hacer nada. Nada, absolutamente nada. Él nos rescata, Él nos lleva. A lo mejor nosotros tenemos que pasar por esas cosas. Yo recuerdo, y bueno, a muchas personas les platico, cuando yo empecé a leer no leía la primera. Bueno, tan solo cuando yo empecé a caminar, no caminé a la primera. Y vamos aprendiendo cosa por cosa, cosa por cosa. Yo he tenido muchos fracasos y yo el día de hoy les quiero compartir. No sabía qué es lo que iba a decir el día de hoy. Todavía en la mañana iba caminando y decía, Señor, ¿qué es lo que tengo que compartir? Y bueno, Él puso esto en mi corazón y por eso se los voy a compartir. Se trata de un fracaso difícil. Ustedes saben que me dedico a hacer tortillas, tengo una tortillería. No es la primera que tengo. La primera vez fue en el año de 1995. Ya trabajábamos en las tortillas, o ya trabajaba mi esposo en las tortillas, pero repartía, no las hacíamos. Entonces decidimos comprar una tortillería por Tlalnepantla, que está del otro lado del mundo, dice la gente, por donde no pasó Dios, por la tierra olvidada de Dios. Ahí había mucha gente y todo, pero se comercializaba muy de madrugada. A las 4 de la mañana ya tenía que hacer tortillas y yo tenía que ir de aquí hasta el Distrito Federal. Era imposible en el 95 irse, pero sin embargo teníamos que ir. Pero nosotros el primer día que echamos a andar la tortillería, estaba trabajando, déjenme decirle, se descompuso, se reventaron las cadenas, no había gas. Fue todo un fracaso el primer día. No pudimos hacer tortillas, simple. Entonces, pues ni modo, no nos íbamos a quedar cruzados de manos, teníamos que salir adelante. Pues así nos las aventamos por unos 3 meses, no dio para más. No dio para más la tortillería. Nos tuvimos que regresar, sacar de ahí la máquina que estaba ya muy vieja. Yo no sabía nada de máquinas, no sabía nada de tortillerías, pero sí me fui a meter ahí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues vamos a hacer. Bueno, dijimos, la sacamos y nos vinimos a Cayuca, aquí al pueblo que está en Sequita. Y ahí buscamos un local y sí encontramos en un lugar muy bien y todo. Pero sin embargo, mi esposo, que se llama Moy, se tenía que ir a trabajar al Distrito Federal. Él entregaba las tortillas en bicicleta. Llevaba su canasto, una canasta grandotota, llena de tortillas, hasta de Tlalpan, de Villa de Cortés, hasta la Ciudad Olímpica. Y iba atrás pues está lejísimos en bicicleta. Y tenía que irse de aquí porque nosotros producíamos las tortillas aquí para que tuviéramos un ingreso seguro, eso que ya contábamos, ¿no? Y pues se iba, y no, o sea, tampoco le daba tiempo porque llevar las tortillas de aquí hasta allá se enfriaban y no eran de buena calidad tampoco. Entonces, aquí sí funcionó toda la cosa y pero nuevamente el tiempo de aquí al Distrito Federal y de regreso. Nos fue muy bien en esa tortillería, vendíamos una buena cantidad. En esa época el maíz, no había producción de maíz, lo traían de Estados Unidos y el maíz era amarillo.
Las tortillas no salían de buena calidad porque ese maíz lo utilizan para forraje, pero ante la necesidad de no haber, pues usaban ese maíz. Pues nos fue bien, pero de todas maneras no. Y no había quien trabajara, siempre confías en alguien que trabajar. La dejamos en unas manos de unas personas y se acabaron el negocio nuevamente. Tuve que vender la máquina y cambiarme de lugar otra vez. Era la segunda vez. La tercera vez fue en Villa de Tzontepec. No donde estoy ahora, sino en otra ocasión, en otro lado. Ya la instalamos con otra máquina nueva porque la vendimos la otra, y una máquina nueva pero también vieja y fea. Vieja y fea y en un lugar feo, muy feo, pero hubo algo peor. En esa ocasión a Moy le agarró la mano la máquina, se la rompió de aquí. No la rompió totalmente, pero sí se fisuró. Hasta el día de hoy tiene la mano así redondita porque pues no se pudo salvar el interruptor. La máquina estaba aquí, el interruptor ya estaba hasta en la pared. Entonces digo, otro fracaso más. Y sí, bueno, pues tuvimos que cerrar esa tortillería. Nos fuimos a la tortillería que mi hermano ya tenía y él vendía mucha producción, pero cuando se la dejaron solo vendía una maleta. Una maleta significan 40 kilos de tortillas al día. Y digo, ay, Dios mío, pues ni modo, aquí me voy a aguantar, me voy a aventar aquí. Estuvimos por muchos años en esa tortillería, cambiando producción, usando nuevas cosas, aprendiendo, pero nosotros no decaímos como Edison, como Tomás Alva Edison, que cuando inventó el foco tuvo que repetir su invento o su experimento por más de 10,000 ocasiones. Hasta el número 10,001 le funcionó prendiendo el foco solamente 48 horas. Imagínense si él, Edison, hubiera claudicado al 9,999. Una sola vez más para poder llegar a tener éxito en esas cosas. En todos los lados, en todas nuestras situaciones, podemos nosotros fracasar. En muchas cosas más. Esa es una experiencia de fracaso, la de ir a la escuela y me fui, bueno, no les platiqué, pero mi tía era maestra y me fui al salón de clases y oh, sorpresa. Yo no era una mujer de tener paciencia, de tener amor para los niños. Había niños que no comían y llegaban y se dormían en la escuela. Se dormían porque no iban desayunados. Llegaban y no teníamos los materiales suficientes para trabajar todos juntos al mismo ritmo. Y yo dije, pues no, esto no es para mí. Y claudiqué para ser maestra. Yo en realidad no quería ser maestra. Yo les puedo decir, a mí me gustan mucho los números y me deleito en hacer negocios, en planear, en hacer cálculos de contables, de gastos, de costos. Eso sí me gusta. Eso es lo que hago. Pero para eso tuve que pasar por muchas cosas, y es donde Dios te puede dar la identidad y qué es lo que vas a hacer. Tienes un propósito en la vida y tenemos que caminar. Y de nuevo les vuelvo a decir, pero no es para mi gloria. Todo lo que me ha pasado y todo lo que hago, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, sí. Pues es algo que les puedo compartir de mi experiencia ante el fracaso, de mi experiencia en que me pude caer y me pude levantar. Y creo que
el propósito de Dios en los fracasos es que podamos aprender que no es un fracaso no salir las cosas en el primer momento, sino que tenemos que aprenderlas a hacer y afinar las cosas cada vez. Cada vez. No es fracaso si tú pusiste un negocio y no funcionó. Tienes que intentarlo de nuevo. No es fracaso si tú presentaste un examen y quieres tener una profesión que tú deseas, que lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a hacer. Vuélvelo a intentar. Siempre vas a tener la capacidad para lograrlo. Siempre vas a tener, pero siempre hay que pensar que todo tiene bajo control Dios, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Las dejo con Laura. Pues gracias a Dios, ¿no? Porque si Dios no hubiera estado con Andy, a la primera, ¿cuántos hubieran dejado ya? ¿No? Y la verdad es que eso es lo que hace Dios con nosotros, hablarlo, aceptarlo y seguir adelante. El siguiente punto importante es, deja de ver lo que otros hacen. Y aquí nos vamos a ir al versículo 20 y dice, el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Para los que no saben quién era el discípulo preferido, estamos hablando de Juan. Y dice, este discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le pregunté a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, híjole, esto va a ser bien fuerte. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Híjoles, yo dije, de verdad, leí este pasaje de Juan en varias versiones y dije, esta es la buena. ¿Por qué? Bueno, no es que, digo, la buena para decir, ¿por qué? Porque la verdad es que a veces necesitamos que nos hablen fuerte. No sé cuántas veces Dios ya te ha dado dones, ya te ha dado talentos, ya ha puesto un propósito, ya ha trazado un plan para tu vida. Pero a veces está la otra parte. En lugar de enfocarnos y ver a Jesús y lo que nos ha mandado a hacer, ¿qué hacemos? Andamos viendo lo que están haciendo otros. Andamos criticando lo que andan haciendo otros. Y el fracaso, fíjate, llegas a tal punto del fracaso que te decepcionas de ti mismo, pero andas viendo a los demás. Esta parte que les acabo de leer de Juan, fíjate, esta conversación con Jesús era bien importante. Nos estaba leyendo Andy anteriormente esa plática donde solamente fue Jesús con Pedro, preguntándole a Pedro, ¿y Pedro, me amas? Pedro, apacienta mis ovejas, ¿no? Cuídalas. A lo mejor Pedro en su fracaso no entendió lo que Jesús le estaba diciendo o le estaba queriendo o insinuando, ¿no? Pero Jesús le estaba encomendando a Pedro una tarea bien importante. Y en su fracaso le pregunta, ¿y este qué? ¿No? O sea, en su fracaso y en su mente y en sus emociones estaba más preocupado qué le iba a pasar a Juan. Por eso Jesús lo tenía que aterrizar de esta manera. ¿Qué te importa a ti? O sea, escucha lo que te estoy diciendo. Y yo no sé si hoy Jesús quiere centrarte, ¿no? En buena onda. En buena onda, centrarte. Porque a veces decimos, la palabra es muy linda, ¿no? La palabra es hermosa. Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Dice que nos centremos en Jesús.
Dice, no centra tus ojos en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en el vecino, y andas ahí en la ventana, ay, ya barrió, ya hizo esto. No, dice, centra tus ojos en Jesús, tu mirada en Jesús. El fracaso te va a desenfocar. Y si no tenemos cuidado, pues nos podemos enganchar ahí. Yo digo que el Señor se vio bien hermoso diciéndole aún así a Pedro, ¿no? ¿Qué te importa? Pero imagínate que dice, a ver, Pedro, ya entiende, no, entiende lo que te estoy encargando, entiende lo que quiero que sigas haciendo. Sí, me negaste, sí, la regaste, pero no te quedes ahí. Deja de ver lo que otros hacen y comienza a ver lo que Dios quiere hacer en ti. El fracaso te va a decir, no, te va a dar miedo. Te va a dar esa sensación. Y hay un síndrome de fracaso. Donde es como si te amarraran los pies y de ahí no pasas. Tienes miedo a hacer las cosas de nuevo. Te frena en seco y dices, no, ya no más. No, ya no voy a poder. No, yo ya no sirvo para el Señor. Y todos los que estamos aquí hemos sido rescatados de un fracaso. Y Dios nos ha dado nuevas oportunidades. Descubre lo que Dios quiere hacer contigo. No te enfoques, porque mira, si tú te pones a compararte con otra persona, es como si yo quisiera compararme con Monse. Monse tiene 17 años. Y les voy a contar, ya me voy a quemar. En la semana fui a hacer ejercicio, fui a practicar box, con Gaby, se las recomiendo. Fui a practicar un día, espérenme. Y la dinámica o el ejercicio que me tocó hacerlo con Monse. Entonces, cuando nos pusieron, le dije a Monse, ten misericordia de mí. No me vayas a pegar tan fuerte, porque pues yo ya me dije, si esta niña me pega, la pude haber subestimado, pero dije, no me voy a comparar. Yo sé que no tengo la edad de Monse, no tengo la fuerza de Monse, yo conozco mi cuerpo, sé que mi cuerpo no está tan fuerte que digamos. Entonces, imagínate si yo me comparo con Monse. Es como si le dijera, vamos a correr. Yo ya no tengo la edad. Yo le dobleteo a Monse. Soy de edad avanzada, diría. Le dobleteo a Monse, ¿no? Le dobleteo a Monse la edad. Si yo me pongo a competir con ella en habilidad y destreza, pues ¿tú qué crees? Pues ahorita me va a llevar de corbata. Y eso me va a frustrar si yo me comparo con otros. Por eso es importante que tú mantengas el enfoque en ti, no en lo que hacen los demás. Porque si imagínate, dices, no, es que aquel ya está, ya terminó, la licenciatura, ya tiene su maestría, ya tiene posgrado. No, y yo todavía ni la secundaria terminé. Imagínate, ya te vas a frustrar. Y eso va a impedir que puedas hacer las cosas. Por eso, no te enganches con lo que hagan los demás. Deja de ver lo que están haciendo los demás. Enfócate. Ponte algo en los ojos, ¿no? que no te permita estar concentrado en otras cosas. Concéntrate en lo importante que Dios ha puesto en tus manos. Abre tus oídos y tu corazón y escucha lo que Jesús te quiere dar. Y de ahí nos vamos a ir con el último punto, y dice, medita y aprende del fracaso.
Si hacemos un recuento, el primero que decía, el primer punto, siente y expresa tus emociones. ¿Qué voy a hacer cuando ya estoy en el fracaso? Ok, siento y expreso mis emociones, no me voy a guardar nada. Siguiente, el 2, ¿qué decía el 2? Recuerda quién eres. Ten tu identidad bien firme, porque entonces quien venga y que te diga, ¿eres esto? ¿Eres tonto? Tú le vas a decir, no, porque tú sabes quién eres. Si alguien se para enfrente de ti, te dice, no lo vas a lograr, tú le vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú sabes quién eres. Por eso es importante. El número 3 dice, ¿qué dice? Acepta lo que pasó y háblalo. Sientes, no es una cura momentánea, pero sabes, te das cuenta cuando vas superando las cosas cuando ya las hablas. Porque hay personas que son herméticas, que no hablan de sus errores, de sus fracasos, porque por no verse vulnerables. Y esto no es lo que Jesús nos enseña. Porque si tú hablas de lo que has pasado y Dios ha sido bueno contigo y te ha ayudado, ahora tú puedes darle testimonio a alguien más y lo puedes ayudar. Porque tú ya pasaste por eso. El siguiente, ¿qué dice? Deja de andar de chismosito y fíjate en lo que Jesús te está pidiendo a ti que hagas. Deja de ver lo que otros hacen. Enfócate en lo que Jesús te ha llamado a hacer. Y el último dice, medita y aprende del fracaso. Y no te estoy diciendo que te pongas en la posición de flor de loto y no. Medita, frénate, apártate, enciérrate. Si no puedes, aunque sea en el baño, pero tómate ese tiempo y meditar es reflexionar. Di, sí, fracasé. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Y qué voy a aprender? Dice este punto. Pero los apóstoles, fíjate, ya vimos toda la parte, niegan a Jesús, lo crucifican, Jesús resucita, se presenta a sus discípulos. Pedro estaba bien agüitado, ¿por qué? Porque pues había fallado, se sentía fracasado. Jesús, en su amor y su cuidado, le encomienda y le dice, Pedro, cuida, apacienta a mis ovejas. Cuídalas. Y ahora te voy a llevar a Hechos. A Hechos 2, versículo 14 al 17. Y dice, el 14, pero los apóstoles se pusieron de pie y con voz fuerte Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Bueno, te voy a dar un poquito el contexto porque van a decir, ah, caray, ¿qué es esto, no? Esta parte Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya porque les van a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y esta parte de la palabra en Hechos 2 nos habla de el Pentecostés, cuando estaban todos reunidos. ¿Y qué creen? Llega el Espíritu Santo con poder sobre las personas que estaban ahí. Todos empezaron a hablar lenguas de diferentes lugares. Imagínate, el judío decía, si este es griego, ¿por qué está hablando en mi idioma, no? Hebreo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasa? Por eso es que decían, se reían de ellos porque pensaban que estaban borrachos o qué onda, ¿no? Y aquí Pedro y los apóstoles levantan la voz y dicen, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, versículo 17, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. De ahí nos vamos a saltar al versículo 40 y al 41. Y dice, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. ¿Cuál fracaso? ¿Viste cómo cambiaron la situación o cómo cambió la perspectiva de Pedro?
Dice, él habló a la gente con mucho entusiasmo y les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Y el versículo 41 dice, ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado en la barca, todo triste, fracasado, sin identidad, sin Jesús? Dice, pues bueno, tengo un oficio, ¿no? Soy pescador, ahí me quedo en mi barquita. Pero Jesús le dijo, yo quiero que tú seas pescador de hombres. Y esa plática tan íntima que tuvo con Jesús, Jesús le estaba recordando quién era y para lo que fue llamado. ¿Tú crees que un fracasado se hubiera atrevido a pararse y predicarle a 3,000 personas? No. Pero Pedro tuvo que haber pasado por todo ese proceso de liberar, hablar sus emociones, dejarlas fluir, de recordar quién era. De hablarlo, de aceptarlo, de dejar de ver qué iba a pasar con otros. Entonces, él en ese día se para y habla y les dice a las personas que se arrepientan. Y 3,000 personas se convirtieron. Y más adelante en Hechos 4 o 5,000 personas. ¿Tú crees que un fracasado hace eso? No. ¿Y aún dudas en esta mañana que Dios pueda hacer algo en ti? Te voy a decir algo. Los fracasos duelen. Los fracasos son intensos. Los fracasos son dolorosos, pero también son beneficiosos. Porque si tú los gestionas de la mejor manera, van a sacar lo mejor de ti. Te voy a ser honesta. El estar aquí me ha costado como no tienes idea. He trabajado 1 año y medio intenso, no sola en mis fuerzas, con Jesús. El hecho de que mi esposo no esté conmigo, el hecho de que me haya dejado por alguien más, fue un golpe emocional fuerte. Yo quisiera decirte que no, que me hizo dudar de quién era, de lo que Dios me había mandado a hacer. Y no te voy a decir que no sientas, que no llores, pero me he sentado en este tiempo y he meditado y le he dado gracias a Dios por todo lo que ha permitido en mi vida y por todo lo que ha hecho. Mi mente me traicionó. Mi mente decía, oye, ni siquiera sirves para el matrimonio, ¿eh? De verdad. Ni siquiera sirves como esposa. Fracasaste en tu matrimonio. Eso es algo que tenía pegadísimo. Pero yo tuve que tener esa conversación con Jesús. Quisiera decirte que yo me levanté sola, no. Yo dejé en este tiempo que Jesús me diera de comer. Y ahorita puedo meditar y puedo aprender
que aunque mi esposo no esté conmigo, me enseñó muchas cosas. Y estoy aprendiendo de todo lo que he vivido. No estoy aquí porque sea perfecta, estoy aquí porque he aprendido. Y no he aprendido de cualquier persona, he aprendido del maestro. Si hoy tú has fallado, si tú hoy te sientes fracasado, hoy es un buen tiempo que te puedas acercar a Jesús, que puedas meditar y aprende. El fracaso no lo veas de una forma negativa. Aprende a verlo de otra manera y con otra perspectiva. Por eso decimos que Jesús nos enseña que el fracaso no es decisivo. Tienes dos opciones: quedarte tirado, derrotado, lamiéndote las heridas, abriéndotelas, recordándote todo lo que pasó, echándote la culpa, estar molesto. O puedes permitirle a Jesús que haga lo que hizo con Pedro. Vimos a un Pedro antes y un Pedro después. Ya a Pedro ya no le importó quién iba a ganar más almas, más personas. Simplemente se paró y empezó a hablar. Hoy puedes hacer lo mismo. Medita en todas las capacidades y las cualidades que Dios ha puesto en tu vida para que puedas hacer esa bendición, para que puedas ayudar a otros. Tú no estás aquí por pura chiripa, no, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. No estás aquí para usar solamente un asiento. No estás aquí para decir, pues para hacer esto un miembro más y que por volumen. No estás aquí por eso. Deja que Dios te revele y aprende de ese fracaso y levántate. Deja que Dios te levante. Así que ahí en tu lugar, yo te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. Y sabes, este tiempo, tómalo para ti y para Dios. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Padre. Señor, porque tu amor es inexplicable, Señor. Gracias porque nosotros reconocemos que si hay alguien de que necesitamos, ese eres tú. Gracias porque hoy, Señor, tú siempre vienes a nuestro encuentro y nos hablas. Hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y nos recuerdas que para ti somos importantes. Pero también nos recuerdas, Señor, que en la tierra somos la extensión de tus manos, de tus pies, de tu corazón. Y que nos has llamado a hacer cosas importantes. Y que aunque fracasemos, tú hoy nos dices, no es decisivo. Hoy quiero restaurar tu vida, dice el Señor. Hoy quiero que entiendas que el fracaso no te define como persona. Porque es el Señor quien nos da la identidad. Es Él quien ya te ha capacitado y te ha dado
Hoy te damos gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, porque en ti, por medio de aquel que nos amó, nosotros no recibimos los golpes, nosotros no recibimos el castigo, a nosotros no nos pusieron una corona ni se burlaron de nosotros. Tú lo hiciste todo, papá, tú todo lo hiciste. Y te damos gracias por eso, porque hoy cambias nuestra perspectiva, porque hoy tú nos ayudas, nos restauras y nos limpias. Gracias por recordarnos, Señor, que en ti siempre vamos a tener propósito. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por todo lo maravilloso que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, papito. Gracias porque tú nos regalas una nueva vida en ti y una esperanza y una oportunidad. Gracias. Porque tú nos ves con amor. Tú ves todo nuestro potencial. Gracias, Señor. Queremos que nos levantes. Queremos, Señor, así como en ese día estaban todos los discípulos, recibir tu poder cada día, recibir tu presencia, recibir tu amor, recibir todo de ti, Señor. Gracias. Gracias porque en ti encontramos la plenitud. Solamente necesitamos tu presencia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas, muchas gracias. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.